En este caso, fíjense en que las hipótesis que uno va a colocar en el teorema de Grimm, nosotros vamos a tener dos teoremas de Grimm. Un teorema es para superficies, para regiones simplemente conexas, y otras va a ser para regiones múltiplemente conexas. ¿Está bien? Entonces acá hay que agregarle que sea simplemente conexa. ¿Está? Son dos, bueno, simplemente conexa. Entonces nosotros vamos a ver que este teorema me relaciona una integral curvilínea con una integral doble. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de trabajar con la integral curvilínea, yo podría trabajar con la integral doble, o al revés, en vez de trabajar con una integral doble, podría estar calculando una integral curvilínea. ¿Sí? Entonces, las hipótesis de este teorema lo que tienen que permitir es que existan cada una de estas dos integrales. ¿Está bien? Entonces, acá, para que exista esta integral, necesitaría existir P y Q, ¿sí? Y también que P y Q, que existan, ¿qué cosa? Las derivadas parciales de P y de Q. Entonces, es por ello de que, como hipótesis, estas serían las hipótesis, ¿está bien? Y esta sería mi tesis. Como hipótesis se pide, una, que exista P y Q, entonces por eso lo definen. P y Q son dos funciones escalares que van de R2 a los reales, ¿está bien? Y están definidos en un dominio D. Ese dominio D tiene que ser abierto y simplemente conexo, eso hay que cambiar, ¿no? Acuérdense porque acá decía conexo solamente. Y luego me piden que P y Q pertenezcan a clase 1 en D. ¿Para qué? Para asegurarme que existan estas derivadas parciales. ¿Está claro? Ahora me dice que sea una región R, una región plana, ¿está bien? Que va a estar contenida ¿en dónde? Va a estar contenida en el dominio que era abierto y simplemente conexo. ¿Sí? Entonces, esta región R, unión la frontera de R, que va a ser justo esta curva, esta va a ser la frontera de la región, ¿sí? Deben estar incluidos en el dominio. ¿Para qué? Para que P y Q pertenezcan estén definidas en ese dominio. ¿Está bien? Entonces, si están definidas en el dominio, van a estar definidas en esa región. Ahora, la curva C va a ser justo la frontera de R, y ustedes van a tener que esa va a ser una curva cerrada, simple, regular a trozo. ¿Está bien? Todas estas condiciones que le ponemos acá es para que existan las integrales. Y está recorrida en el sentido antihorario. Esto es muy importante porque si me equivoco del sentido, no se va a verificar la igualdad. ¿Está bien? Entonces, ¿vieron ese círculo que aparece ahí en la integral? Ese círculo tiene que ir con una flechita indicando que se está recorriendo en el sentido antihorario. ¿Sí? O sea que el símbolo que tenemos ahí es de la integral, pero esta está recorrida en sentido antihorario. ¿Sí? Si nosotros colocamos así, es porque estamos trabajando en donde, en R3. ¿Está bien? En R3 yo no tengo sentido antihorario y horario. Entonces, por eso no se aclara. ¿Está bien? En cambio, si estoy trabajando en R2, ustedes pueden aclarar en qué sentido se está moviendo una partícula sobre esa curva. ¿Está bien? Entonces, fíjense en que todas las cosas que ustedes han puesto en la hipótesis son para que existan, ¿qué cosa? Cada una de estas dos integrales. Ahora, si existen estas dos integrales, esas dos integrales van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, acá viene la demostración.
¿Qué es lo que me dice? Fíjense que esto está trabajado todo en donde, en el plano, ¿no? Entonces, en esta demostración lo que se hace es trabajar con qué cosa, con una gráfica, ustedes tienen ahí esa gráfica, ¿sí? Yo voy a dibujar acá para que ustedes vean. Acá, por ejemplo, ¿está bien? Nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Estos puntos acá que vendrían a ser los extremos, ¿sí? Este valor máximo, el valor mínimo que voy a tener. Entonces, para la demostración es importante hacer esta gráfica. ¿Por qué? Porque esta gráfica a mí me va a indicar con qué curva estamos trabajando, ¿sí? Acá se le nombra A, ¿sí? Acá, yo para seguir con... A, este va a ser B, este va a ser D, ¿está bien? Y este va a ser E. Entonces, acá nosotros vamos a tener estos valores, acá voy a tener el E, este va a ser el valor de A, ¿sí? Este no va a ser A, perdón. El A lo voy a tener acá. Este es A, este va a ser, ¿qué cosa? B, este va a ser el D, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Depende de la demostración que hagamos, porque ¿cómo vamos a hacer la demostración nosotros? Fíjense en que acá yo tengo, ¿qué cosa? Una suma de dos integrales, porque puedo aplicar la propiedad distributiva en la suma, ¿verdad? Y acá tengo una diferencia también de ¿qué cosa? De dos integrales, ¿sí? Entonces, vieron que acá tenemos la Q, yo voy a decir, a ver si esta integral coincide con esta y esta otra integral coincide con esta, ¿está bien? Y después la sumo, entonces ya estaría demostrado, ¿no? Entonces, es lo que vamos a plantear, ¿sí? Para demostrar entonces... Para demostrarlo, vamos a demostrar para las regiones simplemente conexas, que es la primera que hemos dicho, ¿sí? Y bueno, después está para las regiones múltiplemente conexas, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les decía como que hay dos teoremas de Green. Uno es el teorema y la otra vendría a ser como una generalización del teorema de Green, que vendría a ser el de múltiplemente conexa, ¿sí? Entonces, para demostrar, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con una región simplemente conexa, ¿sí? Entonces, para demostrar, vamos a calcular, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular las integrales, ¿está bien? Las integrales dobles. ¿Cuáles integrales dobles nosotros tenemos? Tenemos la integral doble de P de I, diferencial de X, diferencial de Y, y tenemos la integral doble sobre R de Q de X, diferencial de X, diferencial de Y. ¿Está bien? Si yo logro demostrar que esto es igual a ¿qué cosa? A menos la integral a lo largo de la curva cerrada, ¿de quién? De P de X y de Y, diferencial de quién? De X. ¿Está bien? Y lo mismo va a pasar con esto, que yo puedo demostrar que esto va a ser la integral a lo largo de la curva cerrada. ¿De quién? De Q de XY, diferencial de Y. Si logramos demostrar eso, ya está. Ya hemos demostrado el teorema, ¿está bien? Porque sumamos miembro a miembro o restamos miembro a miembro y ya obtenemos el resultado, ¿sí?
Entonces, lo primero que se va a hacer es tratar de demostrar esta igualdad. ¿Sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta región o con esta curva? Lo que vamos a hacer es nombrar dos curvas. ¿Sí? La integral de esta curva sellada va a ser igual a la unión de dos curvas. ¿Sí? ¿Qué curva? Las curvas, esta puede ser una, ¿está bien? ¿Sí? Justo esta es la curva 1, ¿sí? Y la que está por encima va a ser la curva 2. ¿Sí? Acá si quieren le pongamos otro color. Voy a poner al de arriba. Voy a tener esta otra curva. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener la curva C2, que va a ser la curva que une, ¿qué cosa? B, E y A, ¿está bien? Porque la estoy recorriendo en este sentido, ¿está bien? Y el I2 va a ser igual a F2 de X, ¿está bien? Quiere decir que va a estar dada por esta, I2 igual a F2 de X, ¿está bien? Y esta, la C1, la curva C1, ¿quién va a ser? Va a ser la curva que va desde A hasta B. O sea, A, D, B. ¿Sí? Y esta viene a ser la I1. Bueno, volvemos a la demostración. En este caso nosotros hemos visto quiénes iban a hacer la curva 1 y la curva 2, ¿está bien? Y sabemos de que en este caso el X, como estoy yendo en esta dirección, el X va desde A hasta B. En cambio, en esta otra dirección, para la C2, el X va a ir desde B hasta ¿dónde? Hasta A. O sea que acá tengo un X inicial igual a B y un X final igual a A. ¿Sí? Entonces, para demostrar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir de la integral doble. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes que acá ustedes van a tener bueno, bueno, nosotros tenemos este gráfico, ¿sí? Este gráfico es parecido a lo que ustedes tienen ahí en el apunte, en donde acá hemos nombrado al punto A y al punto B como extremos de la región, pero para la variable en X. Y al D y el E los extremos para la variable Y. Entonces por eso acá se pone el D y el E, ¿está bien? Y acá el A y el B. Ahora, yo quiero trabajar con una curva cerrada. A esa curva cerrada yo la voy a ver, porque es conveniente para esta demostración, la voy a ver como la unión de estas dos curvas. ¿Sí? Entonces,
voy a decir quién es la curva 1 y quién es la curva 2. ¿Sí? La curva 1 es la curva que une el punto A, D y B. Y la curva 2 es la curva que une los puntos B, E y A. ¿Sí? Entonces, esa curva se las puedes representar como una función que va a depender de X. ¿Está bien? Entonces acá lo que se hace es colocar esas funciones que dependen de X, ¿sí? Diciendo desde dónde hasta dónde varía. ¿Está bien? La X, entre qué rango está definido eso. ¿Está? Entonces ahora me toca calcular la integral sobre una superficie R de la derivada de P de I por diferencial de X diferencial de Y. ¿Sí? Si yo lograse demostrar que esto es igual a menos la integral curvilínea, ¿sí? Si lograse demostrar que esta integral es igual a menos la integral curvilínea de P de xy diferencial de x, ya está solucionado el problema, ya estaría demostrado el teorema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso voy a resolver la integral doble como sabemos resolverla, ¿sí? Viendo quién va a ser la última variable de integración, quién va a ser la primera variable de integración. Yo voy a tomar como última variable de integración la x. Entonces x va a variar desde dónde hasta dónde, desde A hasta B. ¿Está bien? Y vamos a decir entre quién varía la variable y. ¿Sí? Y acá sigue quedando el P de I por el diferencial de I. El I va a variar desde dónde hasta dónde. Si el X variaba desde A hasta B, recuerden que ustedes tenían que trazar líneas y decían, entonces la I va a variar desde esta función hasta esta función, o sea, desde la I1 hasta la I2. ¿Sí? Entonces por eso es que acá se pone I1 y 2. O f de x1, f1 de x o f2 de x. ¿Sí? Bueno, entonces, en este lado, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Esta es una derivada parcial, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a decir de que esta es una derivada por el diferencial de y. Significa que esto vendría a ser como el diferencial de qué variable de p si mantengo el x constante, porque acá estoy integrando primero con respecto de y. Entonces quiere decir que esto va a ser como un diferencial de p. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar integral de a hasta b del diferencial, ¿está bien? De la integral del diferencial de p, que sería p. ¿Está bien? Y este p, que depende de x y de y, ¿está bien? Va a estar evaluado entre ¿quién? Entre el i1 y el i2, que dependen de x. ¿Está? Entonces esto va a ser lo mismo que tener la integral desde A hasta B, aplicando la regla de Barrow de P de X, y 2 menos P de X, y 1. ¿Está bien? Por el diferencial de X. Pero esto, si ustedes lo ven bien, es como que, esperemos acá, esta integral está dependiendo de cuántas variables. Esta depende de x y esta también depende de x. O sea que todas están dependiendo de una sola variable.
¿Sí? Quiere decir que yo acá voy a tener la integral desde A hasta B de P de ¿quién? De X, y 2 de X menos P de X, y 1 de X por el diferencial de X. ¿Está bien? Vieron como ustedes saben que las integrales son mudas, ¿verdad? Quiere decir que no dependen de la variable, siempre voy a obtener el mismo resultado. Entonces podríamos llegar a decir ¿qué cosa? Que estas integrales pueden llegar a ser integrales ya aplicando una determinada parametrización. O sea que esto va a ser la integral que va desde A hasta B, ¿de quién? De P bueno, acá pueden ponerle T o... porque si ocupan una parametrización, digamos, pero ese no era el punto, sino que acá vamos a poner así, y 2 de X, ¿está bien? Por el diferencial de X menos la integral desde A hasta B, ¿de quién? De P de X y 1 de X, ¿está bien? Por el diferencial de X. Entonces, esto es lo mismo que la integral curvilínea, ¿sí? Que va desde A hasta B, de la curva 1. 1 o 2. A ver, me fijo. Porque acá estoy con el I2, ¿no? O sea, estoy trabajando con la curva 2. Así que eso tenemos que ver ahí bien. Estamos trabajando con esta, que en donde va desde B hasta qué cosa, hasta A, dice. ¿Está bien? Entonces esta va a ser la integral curvilínea 2, ¿está bien? Pero, como acá se invierten los signos, esto va a ser menos, ¿sí? De P de X, y 2 de X. Más la integral, esta desde A hasta B va a ser la curva 1, ¿de quién? De P de X y 1 de X. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes, cuando ustedes hacen esto, están recorriendo en qué sentido. Acá están desde A hasta B, y acá era menos, ¿no? Estoy comiendo ese menos. Entonces de acá yo voy a tener menos, y vamos a tener acá la integral a lo largo de la curva 1 de P de X, y 1 de X, ¿está bien? Más diferencial de X más la integral sobre C2 de P de X, y 2 de X. ¿Está bien? Entonces, como acá recorro en un sentido, ¿sí? Sigo recorriendo en el sentido antihorario, esto va a ser menos la integral a lo largo de la curva cerrada, de la curva C, de P, ¿de quién? De X, y 1, o sea, esta me devolvería la integral curvilínea de P, y acá va a ir modificándose de acuerdo a con qué curva estoy trabajando, ¿no? Pero sería toda la curva cerrada
por el diferencial de x. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ven, acá lo que se demuestra es que la integral sobre la región R de P de I por el diferencial de I, de X de Y, ¿está bien? Va a ser igual a todo esto, ¿sí? A una integral curvilínea. ¿Me siguen? Entonces, acá es lo mismo que tienen en el apunte, ¿sí? Lo único que tienen que tener cuidado es en el signo, ¿está bien? Porque acá están trabajando con una curva, con la curva C1 y con la curva C2, ¿sí? Y había que tener en cuenta el signo. Entonces, se demuestra que esto va a ser igual a menos esta integral